ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. A casi 3 semanas del plebiscito, ¿qué ánimo se respira en la ciudadanía? ¿Cómo ha sido la estrategia comunicacional de ambos lados para informar a las personas? ¿Cuáles son los artículos de la propuesta de la nueva Constitución que más preocupan a la ciudadanía? Hay diversos estudios sobre cómo están tratados los temas supuestamente más populares: Constitución y mujer, Constitución y economía, salud, trabajo, política, equidad de género, etcétera. ¿Cuáles son los avances e innovaciones de esta propuesta? Vamos a conversar. Todos los interrogantes los resolveremos con Gaspar Jenkins, profesor e investigador del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, abogado y magíster en Derecho. ¿Cómo estás tú, Gaspar? Qué gusto de que nos hayas recibido. Buen día. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Encantado, como siempre, de compartir con ustedes, Miriam. Oye, Gaspar, partamos al tiro. ¿Qué te parece? ¿Qué te ha parecido hasta ahora? Yo sé que no es tu tema el criticar la franja electoral ni nada de eso, pero ¿qué te ha parecido hasta ahora? Porque ha sido un poco controversial. Bueno, siempre son controversiales, ¿no? El tema de los a favor o los que están en contra, ¿no? ¿Cómo ha sido el tema de la estrategia comunicacional? ¿Tú tienes una idea sobre eso? Bueno, está pasando lo que suele pasar cuando textos de carácter jurídico deben ser analizados desde una perspectiva política, ¿no? Las franjas, tanto el a favor como el en contra, tienden a exponer, a tratar de representar los puntos altos y los puntos bajos del texto. En algunos casos hasta se exageran más de la cuenta, ¿no? Pero esto ya es algo tradicional. Pasó lo mismo un poco con el proceso anterior, donde también se resaltaban los puntos altos, los puntos bajos del texto, también se exageraban. Entonces estamos viviendo un momento en donde es más lo político lo que se está tomando la escena, más que lo técnico, lo jurídico, pero es natural en este tipo de procesos, la verdad. Oye, claro, sí, claro, absolutamente natural, pero no sé, a mí siempre me pasa con esto que echo de menos los debates, pero no los debates políticos, como, o sea, pueden ser políticos, pero no con políticos, sino que con expertos, ¿no? Por eso te consultamos a ti hoy día. ¿Cuáles son los temas que tú crees que le importan más a la ciudadanía? Bueno, hay temas políticos de política contingente que están siendo muy relevantes y hay temas constitucionales propiamente tal, ¿cierto? En los temas contingentes pareciera ser que la seguridad es un tema que nos está tomando la agenda mediática de forma mucho más notoria, ¿no? Todos los días estamos viendo algunos problemas vinculados a delincuencia, la migración se está transformando en otro gran tema, ¿cierto? Y la constitución o el debate constitucional se enmarca justamente dentro de este nivel, la corrupción, ¿no? Hemos visto casos de corrupción, hoy día mismo tuvimos una noticia de corrupción importante en el sur, ¿no? Entonces, la Constitución se transforma en un elemento más dentro de estos temas más grandes, ¿no? Y tratan algunos de vincularla, otros tratan de decir que no sirve para nada y otros dicen que sirve para todo, como que es un elemento dentro de esta conversación, pero claro, como buen debate político y como decíamos delante, también se presta para exageraciones o para ninguneos que a veces pueden ser un poco innecesarios o no correctos necesariamente. Oye, aquí parece ser que tienen una gran importancia los líderes de opinión, ¿no es cierto? Porque todos estaban esperando qué iba a decir fulano, qué iba a decir fulana, etcétera, sobre si aprobaban o no, como si fueran el gurú, ¿no? Él me dice que va a votar por X y entonces yo votaré por X, ¿no? Pero no informándose un poco más allá. Entonces, por ejemplo, hay una en la que dice, una persona dice, las mujeres salen para atrás en esta constitución. ¿Es tan así? ¿Se pierden derechos? Bueno, el análisis es difícil de hacer, ¿cierto? Porque estamos ante una propuesta que va a tener que tener una implementación determinada y la forma en que se implemente va a ser relevante en el caso de que se apruebe. Yo entiendo la crítica que se hace y la defensa que se hace al texto, la crítica de aquellos que dicen que se pierden derechos, la defensa de aquellos que dicen que no se cambia nada, pero la verdad es que como todo cambio constitucional, como todo cambio normativo, siempre hay eventuales riesgos que son inherentes a este tipo de modificación. Por algo estamos haciendo una modificación, ¿cierto? Si no, dejaríamos la constitución tal cual, ¿no? Como vamos a cambiar cosas, probablemente eso va a tener repercusiones, pero la intensidad de esa repercusión es algo que en el debate técnico está
en situación de hipótesis, ¿cierto? De teoría, de posibilidad, más que de respuestas tan certeras que yo te pueda dar. Entonces, por ejemplo, en temas de derecho a la mujer, hay temas que se están conversando relacionados con discriminación, acceso a algunas prestaciones de salud que hoy en día tienen, por ejemplo, en el caso de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, ¿cierto? O incluso materias de participación política, en donde la propuesta constitucional tiene normas novedosas y va a depender de cómo la interpreten los operadores posteriores, tanto los legisladores, el Congreso, cuando tenga que hacer las leyes correspondientes, los tribunales, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, de aquellos ámbitos relacionados con la educación, los directores de los establecimientos educacionales, ¿no? Cómo ellos interpreten el contenido de la Constitución va a terminar determinando si esos riesgos que se están empezando a ver se concretan o no, ¿cierto? Entonces, lo primero que hay que decir es que no se puede decir 100% aquí se está haciendo un cambio total y radical, tampoco se puede decir esto no cambia absolutamente nada y nos mantenemos igual, sino que estamos en una situación de, como buen cambio, ¿cierto? Como en todo cambio, de eventuales riesgos, de eventuales posibilidades de que algunas cosas sí se tengan que alterar. Y el caso de los derechos de la mujer es un caso en donde podrían haber algunas alteraciones, pero va a depender un poco de cómo se opere el texto posteriormente. Oye, eso es re importante lo del cómo se opere el texto posteriormente, porque hay muchas personas que creen que esto que es así y va a quedar así, pero resulta que estos son motivos de ley. Muchos de estos artículos van a ser motivos de ley y por lo tanto hay toda una normativa que va a tener, no sé, 4, 5, 6 años a lo mejor de ir procesándolo, ir trabajando. Por lo tanto, hay muchos ítems que no están cerrados, ¿no? Ujú. Claro, hay algunos o gran parte de ellos que requieren de este trabajo posterior, ¿cierto? Hay algunos otros que pueden ser más inmediatos, porque la norma es más clara y establece un efecto más bien directo. Te voy a poner un ejemplo. En las normas relacionadas a los aspectos carcelarios, ¿no? Se crea un derecho de que las personas que están en una situación de enfermedad terminal y que no son un riesgo para la sociedad puedan pedir un beneficio de que su régimen carcelario que está en prisión, ¿cierto? Pase a cumplirse el resto de la pena en el hogar, ¿cierto? Cambiar de la cárcel al hogar. Esa norma debiera tener un efecto inmediato. Desde que la norma constitucional entra en vigor, debiera existir este derecho de la persona de pedirle a un juez que le otorgue ese beneficio si es que cumple las hipótesis, por ejemplo, porque ahí el derecho es tan claro, está estructurado de una manera, en términos coloquiales, redonda, ¿cierto? Redondita, que pareciera que no necesita más que su concreción por la persona que quiere acogerse a ese derecho, ¿cierto? Pero hay otros que requieren un trabajo mayor, por ejemplo, en el derecho a la salud, a la educación, por ejemplo, se plantea el derecho de los padres de poder educar a sus hijos en su casa. Bueno, yo creo que eso va a requerir un trabajo un poquito mayor porque de todas formas tenemos que mantener un sistema educacional que garantice que se den ciertos contenidos, entonces vamos a tener que ver cómo se cumplen los estándares de las pruebas libres, cómo se realiza ese homeschooling, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí tal vez no va a ser tan inmediato, se requiere un trabajo. Entonces tenemos de los dos modelos, digamos, de los dos tipos de derecho. Oye, pero en el caso de lo que tú hablabas recién de los presos, de la Ujú. posibilidad esta, eh, ¿se define de alguna manera desde cuándo se considera enfermedad terminal? Porque de repente las enfermedades terminales son de larga duración el tiempo que les queda y a veces son muy cortitas, ¿no? Son semanas, días, ¿no? Cuando ya no tienen más resultado, perdón, más remedio, ¿no? Sí, por eso esa es una norma que enmarca perfectamente con el sistema que ya está vigente. Ah, Las personas que perfecto. están en situación carcelaria ya pueden pedir beneficios cuando están en algunas hipótesis especiales a Ujú. los jueces, al juez de garantía en especial. Hay un reglamento que regula cómo se hace ese permiso, hay un instinto de reglamentación que plantea cómo Gendarmería certifica algunas otras cosas, etcétera. Entonces, aquí se crea una nueva hipótesis, no se crea un nuevo procedimiento, el procedimiento pareciera que ya está. Entonces, por eso podría ser una norma de implementación inmediata. Ahora, el juez va a tener que depender, eso va a tener que definir, ¿cierto? Va a tener que determinar si realmente se cumple la hipótesis de la enfermedad terminal y en la segunda hipótesis, porque son dos, no es una sola. Es esa y que además no sea un riesgo para la sociedad. Entonces, eso es valoración del juez. El juez podría considerar que una persona tiene la enfermedad terminal, pero es un riesgo, de todas formas, que quede en libertad y denegarle el permiso. La norma constitucional permite esa denegación también. Por eso esa norma está bien construida desde la perspectiva de todas las consecuencias, porque le da las distintas opciones al juez para resolver si otorga o no otorga el beneficio que está creando la norma constitucional.
Oye, perfecto, me quedó clarísimo. Cuéntame ahora qué pasa, por ejemplo, con el tema de la salud, porque también se ha dicho, no, yo no sé si he exagerado o no, pero que es una ley, perdón, que es un artículo preparado como especialmente para las ISAPRES. ¿Es tan así? Porque yo he escuchado por ahí que tiene, por lo menos las indicaciones que dio la segunda comisión que trabajó en tema, por ejemplo, de la ley corta, habla Ujú. de que hay puras cosas como beneficiosas, ¿no? Como, pero prefiero que lo digas tú. Sí, bueno, eso también es parte de la interpretación, ¿no? Aquellos Ya. que plantean que efectivamente estamos en presencia de una constitucionalización del modelo de ISAPRE, lo hacen porque la norma constitucional que mantiene el texto es exactamente la misma de la constitución vigente, pero con algunos añadidos extra que profundizarían esa forma de entender. Habla del sistema de salud, ¿cierto? Y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la legislación posterior respecto de esa norma constitucional han dibujado el sistema de ISAPRES que conocemos hoy en día. Entonces, como se mantiene el mismo tenor, lo esperable es que no haya un cambio de interpretación. Entonces, por eso ellos alegan que el sistema se mantiene. Ahora, las consecuencias concretas de eso también va a depender de, por ejemplo, esta ley corta que se está discutiendo en el Congreso respecto de cómo van a seguir operando las ISAPRES, ¿no? Las sentencias que emitió la Corte Suprema a finales del año pasado y respecto de la ISAPRE y después respecto del GES a principios de este año son relevantes también para ver cómo van a seguir operando. Las ISAPRE están en un momento de crisis, ¿cierto? De quiebra económica importante, notoria, ya es conocido. Entonces, claro, ahí tenemos una cuestión que se nos hace un poco difícil de ver cómo va a operar esa norma. Pero pareciera ser que esa norma nos dice que siempre tiene que existir una alternativa en el mercado para que nosotros podamos ejercer nuestro derecho a elegir, ¿cierto? Si las ISAPRES desaparecen, la norma perdería su sentido porque elegimos entre FONASA y FONASA, no, ahí no hay elección, ¿cierto? O no habría elección. Entonces, ahí el Estado tendría un mandato, según esta mirada, de tratar de ayudar a la ISAPRE para que exista siempre alguien al cual nosotros podamos, entre los cuales podamos elegir. No sé si me estoy explicando bien. No, sí, sí, perfecto. No, me da la impresión de que también va por el tema de, por ejemplo, de ser los padres los que tengan el derecho a poder elegir dónde y con quién, digamos, puedan sus hijos estudiar, ¿no es cierto? El tema de la elección, de la libre elección. Y por otro lado, me da la sensación de que también va por el lado de la objeción de conciencia, en el sentido de que no me pueden obligar, digamos, a creer en algo o no creer en algo, ¿no? Y por lo tanto actuar en consecuencia. Me da la sensación de que también quedan como abiertos así. Claro, es que esas son normas polémicas, ¿no? Donde se está centrando el debate justamente y como buena polémica hay dos posturas, ¿no? Y aquellos que son críticos respecto de la objeción de conciencia, no es que sean críticos per se de la objeción de conciencia, lo que ellos dicen es que quedó muy amplia, quedó muy desregulada, ¿cierto? Porque se plantea que uno va a poder objetar conciencia en los términos que plantee la ley, pero la ley no existe. Entonces pareciera que mientras no exista ese derecho yo lo podría ejercer per se. Y también va a haber un debate después cuando se cree la ley, hasta qué punto la ley va a poder limitar un derecho constitucional, ¿cierto? Un derecho que actualmente no tenemos reconocido de forma explícita en el texto constitucional. Entonces es un derecho nuevo, ¿no? Es un derecho que entra a nuestro panorama y que ya tiene unas implicaciones, me imagino que te acuerdas cuando el 2017 el Tribunal Constitucional emite su veredicto respecto de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, justamente en donde se plantea la posibilidad, la ley original planteaba la posibilidad a los doctores, ¿cierto? Personas naturales, de objetar conciencia, pero el tribunal lo amplía también a las instituciones y se crea esta objeción de conciencia institucional. Y eso ya fue una polémica bien importante en su momento, ¿cierto? Claro, con esta regulación ahora como que se constitucionaliza esa idea, la mirada del Tribunal Constitucional de ese momento. Y eso ahora ya no solamente en el ejercicio de esta ley en específico, sino que ahora de muchos otros aspectos, ¿no? Se amplía y como se amplía y es novedoso, aquellos que son más temerosos piensan van a poder objetar de todo y eso va a significar, por ende, que las leyes no se van a cumplir porque todos podrían decir, esta ley no la cumplo porque va en contra de mis convicciones. Y eso, claro, llegar a ese absurdo es en el fondo destruir una sociedad como en la que vivimos, ¿no? Pero hay algunos momentos que pueden ser más razonables. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un establecimiento educacional, ¿no? Podemos establecer algunas
planteamientos respecto a nuestro ideario, ¿cierto? También se plantea el derecho al ideario del colegio. Eso podrá significar alguna habilitación para hacer algunas discriminaciones justificadas ahora, ya no arbitrarias, sino que justificadas o no, ¿cierto? Ahí tenemos un debate, ¿se puede o no se puede hacer? O en el caso de los hospitales, ¿cierto? Nosotros ahora tenemos la objeción de conciencia en materia de interrupción voluntaria del embarazo, pero pueden haber otros temas polémicos en el futuro que pueden ir en contra de algún ideario del hospital, ¿no? No sé, pienso en temas de personas trans, por ejemplo, ¿no? Que tal vez puedan verse objeto también a alguna objeción de conciencia, y ahí la pregunta es, ¿lo vamos a permitir? ¿No lo vamos a permitir? ¿Hasta dónde lo vamos a permitir? ¿Cómo? Claro, quedan tantas preguntas con esa norma que es lógico que se genere un debate respecto de aquellos que le da más susto y otros que dicen, esto es bueno porque yo también quiero poder plantear cómo cumplir con mis deberes legales, ¿no? Perfecto. Oye, y bueno, y también en ese sentido está el tema de el credo, ¿no? Claro. De el respeto al credo de cada persona, tengo entendido, ¿no? Sí, sí, y al credo no solamente entendido en términos individuales, sino que Ujú, de las personas que se agrupan bajo un credo también tienen ujú. un derecho especial de ser respetados. Ahora, ese derecho ya existe, es un derecho básico Sí. de los estados modernos desde, digamos, desde el 1800, ¿no? Por ponerle un Ujú. año, ¿no? Las sociedades liberales se han construido considerando tanto la libertad de expresión como la libertad de pensamiento y la libertad de culto, de religión, ¿cierto? Ujú. Cada uno tiene derecho a escribir a la religión que más sentido le haga, que más se sienta llamado, ¿cierto? A la cual más se siente parte. También está el derecho a no adscribir a ninguna religión también, ¿cierto? Claro. Es como la contracara del derecho. Y eso requiere protección, ¿no? Nuestro sistema constitucional vigente, por ejemplo, no solamente lo protege permitiéndole a las personas esta libertad de elegir, ¿cierto? En este ámbito, sino que también a aquellos que adscriben a un credo concreto les da el derecho a erigir templos, ¿no? A levantar espacios dedicados al culto y además los protegemos evitando que se les paguen, que se les cobren, perdón, contribuciones. Ahí les hacemos un poco más fácil la carga, por decirlo, a estos edificios para que pueda justamente desarrollarse el credo. La propuesta constitucional avanza en esa línea, ¿cierto? Y profundiza esa protección al garantizar no solamente eso, sino que garantizar la posibilidad de reunirse, la posibilidad de difundir las ideas, lo cual, claro, actualmente no está con ese nivel de detalle en el texto, pero nosotros ya teníamos una legislación, que es la ley de iglesias y cultos, ¿no? Que Ujú. planteaba ya un avance en cómo ejercer este derecho fundamental. Así que yo creo que aquí la propuesta profundiza, es uno de los derechos que trata de mejorar, actualizar, por decirlo en esos términos. Oye, ¿hay alguna otra norma, perdón, algún artículo que sea como en este momento que sea de más deliberante? Bueno, hay bastantes normas polémicas, pero se da ¿Mm? justamente este debate. Una de ellas ha sido la regulación respecto de niños, niñas y adolescentes, por ejemplo. Hay un artículo que plantea este vínculo con los padres, ¿no? Y algunos han sido críticos respecto hasta qué momento el padre puede tener un rol preferente de establecer el interés que tienen los niños, ¿no? Una cosa es educarlos y otra cosa es además definir lo que es bueno para ellos en todos los ámbitos de la vida y ahí obviamente los que son más detractores plantean las situaciones de padres abusivos o de padres maltratadores que podrían ejercer este derecho contra el niño cuando realmente es un niño que requiere protección, ¿cierto? Requiere tal vez salir excepcionalmente de ese núcleo familiar y ser protegido de otra manera, ¿no? Allí hay una nueva discusión, ¿cierto? Hasta dónde este rol preferente de los padres, que está bien y que se debe proteger, aborda todas las posibles situaciones, incluso las excepcionales, en donde pareciera ser que debiera ceder para proteger al menor, ¿cierto? Ahí hay una conversación de cómo los tribunales de familia van a poder ejercer su rol de proteger a los menores que están bajo abuso, por ejemplo. Ahí tenemos normas polémicas. Obviamente las normas que son más evidentes, por ejemplo en salud, como conversábamos recién, o en pensiones, son normas que se han discutido no solamente en este proceso, se discutieron en el proceso anterior y hasta de antes, ¿no? El discurso contra las AFP ha sido bastante conocido ya en términos, por lo menos de unos, que yo me acuerdo, unos 10 años, ¿no? Que se discute sobre gente que no les gusta la AFP y quieren cambiar de modelo, ¿no? Entonces, estas normas obviamente están bajo ese manto también de conversación. Tenemos las normas orgánicas, que tal vez no son las más atractivas, no están más en el día a día, ¿cierto? Pero la forma en que se regula el sistema político, el Congreso Nacional, el presidente, los tribunales de justicia, el Tribunal Constitucional,
claro, siempre va a tener dos posiciones, ¿no? Hay algunos que quedaron muy contentos con, por ejemplo, reducir el número de diputados, ¿no? Bajarlo a 138. Algunos dicen que eso va a tener mermas en la representación del Congreso Nacional. Bueno, ahí hay un debate también respecto de cuál cada uno considera que es el mejor sistema para nuestro Congreso Nacional, por ejemplo. Claro que sí, oye, pero claro, esas son las conversaciones que menos se dan en el común de las personas, en realidad, ¿no? A uno como que uno dice de 180 bajar a 160 o a 180 como que no es nada, pero claro, obviamente cambia, varía la correlación de fuerzas dependiendo del país. Ahora, ¿me puedes hablar de algunas cosas, por ejemplo, que hayan sido avances o que sean de alguna manera una innovación en esta Constitución? Bueno, tenemos algunas innovaciones, por ejemplo, siguiendo con la parte orgánica, ¿no? Hay temas vinculados a corrupción en donde se ha profundizado una regulación, ¿cierto? Se habla mucho o es una palabra que se repite varias veces en el texto constitucional, ¿cierto? Y de hecho se crea una agencia nacional de corrupción. Algunos también, obviamente, son críticos a esta idea, ¿no? Porque plantean que puede generar algunos problemas de funcionamiento, pero pareciera ser que eso fue un elemento que inspiró a los creadores del texto constitucional fuertemente. Lo mencionan en varias normas. Lo mismo pasa con terrorismo. El terrorismo también es un tema trascendental en el texto, se puede encontrar en varias normas y en varias implicancias, desde el principio que inspira el actuar del Estado hasta tribunales especiales que podrían abordar esta temática por su complejidad o fiscalías del Ministerio Público que también se pueden dedicar exclusivamente o con cierta prioridad a los temas del terrorismo, ¿cierto? Sanciones especiales, por ejemplo, en el caso de corrupción, la sanción que se ha conocido popularmente como la muerte cívica, ¿no? Que es impedirles a ellos volver a ejercer un cargo público de por vida, por lo menos hasta que el Congreso Nacional les permita volver a hacerlo. Hay un procedimiento para recuperar para revivir, digamos, en esos términos, pero normalmente sería muy difícil y por ende uno debiera esperar que esas personas no podrían volver a ejercer un cargo público. O sea, ahí hay una preocupación que se nota en el texto. Hay otras preocupaciones como migración que también se notan que están en el texto, pero que tal vez son un poco más deficientes respecto de la forma. Se crean muchos mandatos generales, pero no tienen los detalles correspondientes y pueden tener algunos problemas de operatividad. Entonces, podríamos decir que está bien inspirado la propuesta, pero le faltó el puntapié final, digamos, el patear al arco, por decirlo en esos términos. Claro, le faltó la bajada, como llama tal La titular. bajada, claro. Claro. Claro, entonces, claro, son temas importantes, sobre todo para lo que estamos viviendo en el día a día en nuestro país, pero claro, requerían ahí un poquito más o de profundidad o de derechamente mandar a un organismo posterior, como el Congreso Nacional, a hacerse cargo de una manera responsable, con ciertos lineamientos de cómo abordar estas temáticas, porque son complejas, no son temáticas fáciles. Sobre todo, por ejemplo, migraciones. Pensemos que la ley de migraciones es una ley relativamente moderna en el sentido de que fue dictada en el gobierno del presidente Piñera, que fue el gobierno anterior, o sea, hace 2, 3 años. Entonces, es una ley relativamente nueva y pareciera que ya está siendo criticada fuertemente respecto a los resultados que tenemos en migración. Entonces, yo creo que tenemos que hacer una evaluación. ¿Por qué si hicimos una reforma hace muy poco no estaría funcionando y la Constitución está empezando a hacer un cambio de timón respecto de cómo tratar la materia, digamos? Ahí yo creo que falta un análisis un poco más profundo. Ahora, sé que esos análisis profundos, como tú decías, Miriam, a veces lo echamos de menos porque los políticos suelen tratar esto en temas más bien de blanco-negro, ¿cierto? O los quieren a todos dentro, los quieren a todos afuera, no hay como un punto medio de cómo tratar la cuestión, pero yo confío y quiero confiar que detrás de eso hay gente que sí está pensando cómo resolver esto en el bien para el país, sobre todo. Oye, y respecto de lo que significa, a ver, las cosas más importantes para la población, que tú decías, por ejemplo, que era el tema de la corrupción, el tema de la inseguridad, las migraciones, comercio exterior, ¿cómo va? ¿Cómo queda? Bueno, el comercio exterior se mantiene más o menos en términos similares a lo que tenemos en la propuesta actual. El presidente de la República, Sí. Sí, perdón. Perdona, es que mi pregunta va pensando en que en algún minuto se dijo que los tratados internacionales no estaban siendo, había algunos que se estaban desconociendo.
Perdón, yo lo iba a abordar desde otro Ah, lado, nada que sí, ver. sí. Sí, no, en materia de tratados internacionales, el verdadero debate se daba con los tratados de derechos humanos. Los tratados de carácter comercial, esos mantienen su estatus en términos más o menos equivalentes a lo que tenemos en el texto actual. Ahí no hay un cambio profundo. Nosotros vamos a poder seguir realizando tratados internacionales de carácter comercial, ya sea bilaterales o multilaterales. El presidente de la República ahí tiene un rol de representarnos en el mundo internacional más o menos como lo hace hoy en día, ¿cierto? Los presidentes son los que firman los tratados y después los ratificamos internamente. Pero claro, en materia de derechos humanos, nosotros teníamos tratados internacionales que a alguna parte de la población le generan cierto problema, ¿no? Porque consideran que se están tomando decisiones por organismos externos respecto de cuestiones que son internas, claro. Y ahí la propuesta constitucional también planteó una especie de punto medio entre esas dos miradas, reconociendo que el texto constitucional es la norma suprema del país, o sea, nuestra norma máxima sería la Constitución, pero aquellos tratados que hablen sobre derechos humanos y que nosotros ya tenemos incorporados en nuestra cultura jurídica, como la Convención Americana de Derechos Humanos o los pactos internacionales de derechos humanos, tanto los civiles y políticos como los económicos, sociales y culturales que ha fomentado principalmente la ONU, ¿cierto? Que ya son vigentes desde los años 60 en Chile y después desde los años 80, se mantendrían vigentes, digamos, se mantendrían con vigor, pero sería responsabilidad del tribunal tratar de buscar la interpretación de esas normas internacionales, la interpretación más adecuada posible con el texto constitucional. Entonces tratarían de hacer una especie de mirada más amplia respecto de las normas, porque a veces son contradictorias y hay que saber ver cómo resolvemos esas contradicciones. Pero sí hubo una responsabilidad, ¿cómo se dice? Una preocupación, mejor dicho, respecto de los constituyentes sobre esas normas de derechos humanos y cómo traerlas desde el mundo internacional al mundo interno. Perfecto. Oye, entonces llegamos a una cierta conclusión. A ver, hablábamos de la corrupción, hablábamos de la inseguridad, hablábamos de salud, hablábamos de pensiones. Eso es como lo que ustedes han visto que son los temas más importantes, digamos, para la ciudadanía, para elegir o apruebo o rechazo. No, no se no es, es a favor y en contra. Ahora en contra, le cambiaron justamente Sí, para evitar para no equivocarse, el- claro. exacto. Bueno, sí, o sea, los temas vinculados a derechos siempre son importantes, ¿no? Porque son las temáticas que el ciudadano vive en el día a día, ¿no? El derecho a la educación es algo que uno vive con sus hijos permanentemente, derecho a la salud cada vez que vamos a un hospital o a una clínica, ¿cierto? Entonces, claro, las formas en que se regulan pueden generar cambios que se pueden sentir en el día a día. Y por ende son temáticas muy importantes, ¿no? Pero claro, desde mi parcela, desde el estudio de la norma un poquito más profundo, yo miro también otras cosas que tal vez, como tú decías delante, no son las más atractivas, pero yo sé que en ellas se juegan cosas elementales, como por ejemplo el cómo tomamos las decisiones que son importantes para todo el país, ¿cierto? Y las reglas de ese juego, del juego político, son trascendentales para mejorarle la vida a las personas. Al final, lo que queremos con todo esto es que en 10 años más vivamos mejor que lo que estamos viviendo ahora. Y para eso hay que tomar buenas decisiones y la forma en que se toman esas decisiones son fundamentalmente importantes y la Constitución es la que justamente nos dice cómo se toman esas decisiones. Entonces yo, claro, ahí pongo un poco más la lupa pensando en 10, 5, 15 años, ¿no? Pero claro, en el día a día pareciera, por ejemplo, por las encuestas, que las temáticas más importantes tienen que ver con derechos o valores principales del Estado, ¿no? Los roles principales del Estado, la idea del Estado social y democrático de derecho, que se ha discutido harto, la idea del Estado subsidiario, que sería otro punto de conversación, la descentralización, por ejemplo, es otro tema importante, cómo la Contraloría participa en controlar la corrupción, cómo los tribunales mejoran o no mejoran la situación penal de nuestro país, cómo el presidente de la República interviene con el Congreso y cómo mejoramos el Congreso que pareciera estar tan dividido con tantos partidos políticos, ¿cierto? Lo que hace difícil tomar buenas decisiones, cómo mejoramos eso. Pero son temas también sumamente importantes y yo creo que la ciudadanía también se da cuenta de ello y se da cuenta de su importancia, aunque son más difíciles de explicar porque son más técnicos. Oye, y según tú, ¿eso está bien resuelto? ¿Esa toma de decisiones está bien resuelta en en este proyecto?
Yo creo que tiene luces y sombras, como todo texto constitucional, ¿cierto? Tiene luces en el sentido de que trata de modernizar la mirada de los partidos políticos, trata de fomentar que hayan menos partidos políticos en el Congreso Nacional, porque entre partidos políticos más grandes dentro es más fácil llegar a acuerdos y por ende es más fácil tomar decisiones, tratando de superar el aspecto del multipartidismo que tenemos hoy en día en el Congreso. Tiene algunas luces en contra. Yo todavía dudo sobre el número de los diputados porque no he logrado entender muy bien el número exacto, cómo llegaron a 138 en específico, no, como decía, bueno, ¿por qué no 140? ¿Por qué no 120? Esa idea no la he logrado identificar bien, pero también hay algunas normas transitorias en las cuales yo miro cierto problema, como por ejemplo, que esta norma que o que debiera apuntar a evitar partidos tan chiquititos, que representen a muy pocos en la ciudadanía, solamente entraría en vigor el 2030. O sea, faltaría harto para que entre a operar. Entonces, ¿qué pasa entre el 2023, 2024 ya, ¿cierto? Y el 2030 es una cosa que queda un poco sin resolver y que obviamente a mí me generan preocupación, pero desde la imposibilidad de adelantarse al futuro y ver si resulta o no resulta. Claro que sí. Oye, muchas gracias, Gaspar, por haber estado hoy día con nosotros. Nos resolviste mucho, mucho, mucho más de las interrogantes que yo había pedido. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. No, a ti, miren, yo encantado, cuando guste. Muchas gracias. Conversamos hoy día con Gaspar Jenkins, profesor e investigador del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, abogado y magíster en Derecho. Muchas gracias a ustedes, señoras y señores, por haber estado hoy día en este punto de encuentro.